Bienvenidos al nuevo hogar de BBO. Un aplauso. No ha sido para nada mi esfuerzo, aunque esté aquí de pie presentándolo. Realmente han sido todos los admins que se han pasado corriendo el último mes desde que Antonio nos dijo de que Transforma cerraba, que tenía que irse. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Se ha ido a no sé qué sitio a hacer un retiro, no sé qué. Está bien, ¿eh? Sigue vivo, no lo hemos matado a base de hablar de Bitcoin. Y nos pusimos a buscar nuevos sitios y aquí estamos, un lugar que, bueno, es mucho más abierto. Así que para cuando el bull market llega a 400.000 y hasta tu prima quiera venir, tenemos espacio para todos, no os preocupéis, ¿eh? O sea, habrá espacio para todo el mundo. Bueno, bienvenidos a Barcelona Bitcoin Only. Como siempre, vamos a ir empezando con el disclaimer, si me lo permite el clicker. A ver, si me lo permite. No me lo permite. A ver, antes funcionaba. Ahora funciona, perfecto. Las cositas. Bueno, Barcelona Bitcoin Only, como ya sabéis la mayoría, y para los que no, porque es vuestra primera vez, no estamos aquí para hablar de precio, no estamos aquí para hablar de cuánto debemos hacer, de trading, de largo, corto, no. Eso no nos importa. Tampoco estamos aquí para hablar de ninguna otra cosa que sea Bitcoin. Bitcoin el protocolo, Bitcoin la red, Bitcoin la red social, los que estamos aquí hoy presentes, ¿no? Así que si queréis hacer ese tipo de cosas, buscaros otro sitio, que aquí no lo vais a encontrar. Sobre todo, como hemos dicho, ¿no? Postura cypherpunk. Para los que no sepáis lo que es cypherpunk, os recomiendo buscarlo. Es una de estos tíos miraban al futuro, básicamente. Como tu madre cuando te decía, ay, mira una bola de cristal a ver el futuro, pues estos lo hacían de verdad. Realmente te escuchas lo que hacían en los 90 y tienen toda la razón, ves qué está pasando hoy en día, por desgracia. Entonces, continuamos con los proyectos de la comunidad. Tenemos, bueno, un montón de logos, algunos de los cuales están presentes, otros estaban y han continuado con su camino, por ejemplo, como Minivolts. Aquí tenemos Minivolts, que es para tener tu propio nodo utilizando un mini PC. También tenemos Planet B, Kamisatoshi. Bueno, Planet B hace consultoría sobre Bitcoin y minería de Bitcoin, lo podéis encontrar por aquí. Kamisatoshi tiene camisetas para todos los Bitcoiners y los no Bitcoiners también, si quieren comprar. Bitronics, por si queréis conseguir un minero de Bitcoin para minar en casa, no hace ruido y os ganará algunos sats y quién sabe, depende de cómo, hasta un bloque. Así que a jugar. Prometea con los libros y bueno, muchísimo más. Demand, que es donde trabajo yo. Bueno, como veis hay mucho, pero no se acaba aquí porque si vosotros también tenéis un proyecto podéis añadirlo, o sea, o avisar a cualquiera de los organizadores y lo añadiremos a esta pared para pues dar un poquito de marketing. Y además, nosotros no solo somos proyectos, también somos personas y las personas hacen cosas, sobre todo los catalanes, como bien dijo Rajoy, y entre las cosas que hacemos es... solo 2 personas se ríen. También quedamos a veces socialmente, no solo en, digamos, lugares tan recónditos como este, sino también en pares más abiertos para hablar de forma extendida sobre lo que salga. Lo divertido es que normalmente en una quedada así más distendida de Bitcoiners no se habla de Bitcoin, porque todos ya lo conocemos, así que es bastante interesante. Acabas hablando de salud, deporte, familia, qué hacer con tus Bitcoins en el futuro si acaso, ¿no? Ah, bueno, comprarte una casa, no comprártela, pero no se habla de Bitcoin ni nada así parecido. Y a veces incluso nos vamos a excursión, aquí incluso el perro estaba maximalista, y vamos a ver vaquitas y cualquier cosa que se nos proponga, en este caso fue vacas, gracias a que un participante de la comunidad nos invitó a ver una granja de un amigo suyo que era regenerativa, lo cual está bastante interesante. Además, continuamos con las tiendas, porque sí, tiendas, empresas, B2C, al cliente, ¿no? A nosotros, donde podemos comprar, sea carne como en la carnicería del Puchet, o tener un brunch and drinks con tus amigos ese sábado por la mañana, en el Fair Brunch, Transforma Rest in Peace, Media Active, podéis imprimir cosas, aceptan pagos en Bitcoin, para lo que sea de impresión, ¿eh? Yo me he hecho las pegatinas para mi empresa ahí y es bastante guay. ¿Las camisetas también? Mira, camisetas también. O sea, de todo, os lo imprimen todo. También, si queréis hacer clases de esquí, esta diapositiva cuando la presentábamos hace 2 meses no tenía mucho sentido, en mitad de agosto, pero hoy en día ya empieza a tener un poco más de sentido, ¿no? Si queréis pagar con Bitcoin para aprender cómo esquiar vosotros o vuestros hijos, pues lo podéis encontrar por aquí, ya se anunciará si quiere. ¿Tú quieres? Ya tenemos uno que quiere esquiar. Ya tú sabes, ¿eh? Y
el Bar Coyote, como no, donde nos aceptan Bitcoin y a veces quedamos ahí. Además de que hace poco se nos añadió, bueno, se unió a la comunidad una tatuadora, creo que era tatuadora, que quería intercambiar tatuajes por sats, lo cual está espectacular. Y cuando Stepan aparece por el Meetup, que es uno de los organizadores, también trae su famosísimo Beef Jerky, el cual suele desaparecer así de rápido, como intentar vender sats en un Meetup. A toda velocidad, os recomiendo que si lo veis, intentéis pillarlo. A los que acaben de llegar, sentaos, sentaos. Pillad sitio, hay sillas vacías, no tengáis miedo. Y pues creo que con esto ya vamos acabando un poco de la agenda para hoy. Vamos a tener, en vez de un meetup normal o de una interview o lo que sea, vamos a tener realmente una charla entre dos personas, ¿vale? Estas dos personas son Adrián Bernabeu, creador de Bitcoinismo, bueno, un OG de Bitcoin en España, lleva creo que en Bitcoin desde el 2015, bueno, yo por aquel entonces estaba en la ESO, imaginaos. Y hoy en día también con un documental espectacular que os recomiendo a todos que veáis y que si ya lo habéis visto, se lo hagáis ver a vuestros padres, abuelos, amigos, tíos, cuñados, sobre todo para las navidades. Decía, no, mira, cállate, cuñado. O sea, sí, Bitcoin se va a hacer, ok, pero mírate este documental, ¿vale? Que se llama Inconfiscable. Lo podéis encontrar en YouTube, en abierto, 45 minutos, súper bien explicado. Y pues vamos a tener a Adrián hablando junto con Jordi, que es un organizador de BBO, lleva ya mucho tiempo en el mundo de Bitcoin y últimamente además se ha metido en el mundo de Nostr, que es una red descentralizada, bueno, más que una red descentralizada social, es el nuevo Internet hasta cierto punto, pero solemos describirlo como una red descentralizada. Y después de esa charla, depende de cómo lo veamos, nos quedaremos aquí charlando un poco más y después subiremos arriba y nos iremos al restaurante de al lado, donde tenemos espacio para cenar y beber y continuar la fiesta. Así que, sin más dilación, vamos a darles paso a Jordi y Adrián. Espera, yo voy, vale. ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué es Nostr importante hoy? Este es un poco el inicio, ¿no?, de nuestro debate. ¿Tú qué opinas, Adrián? Es una pregunta compleja, abierta y difícil de resumir, que seguramente tú también tengas muy buena opinión. Pero básicamente, cada vez que hay mayor coacción por parte del poder, cada vez que hay más conflicto respecto a los principios de privacidad, Nostr empieza cada vez a tener más sentido. Entonces, ¿por qué es importante? Pues es importante por la libertad de expresión, o sea, principalmente. Y sé que esto suena un poco abstracto y vamos a ir entrando, ¿no? Sí, ¿no? En conceptos más bajados a tierra y en explicaciones. Pero claro, podrías responder también tú, Jordi, a ver, claro, ¿cuál es tu respuesta? Para mí me parece que has entrado muy a saco, muy profundo, muy cierto todo lo que has dicho y no sé, me pregunto si aquí alguno antes ha oído hablar de Nostr. Porque a lo mejor estamos... ¿Quién es? Wow. ¡Wow! Perfecto. Entonces, se pueden venir a esta parte. Incluso. Es verdad, ¿no? ¿Quién quiere participar? Bueno, la idea de esto es que Adrián y yo tenemos una serie de temas que queremos ir sacando, pero estáis aquí todos para participar también. Es decir, si decimos alguna cosa que no estáis de acuerdo, pues nos silbáis o nos tiráis un tomate o simplemente decís, a mí me parece que no. ¿Vale? Y este es un poco el formato de este debate. O si surge de preguntas también. Ah, sí, claro. Estamos aquí para responder y para tener un debate entre todos. Yo antes de explicar por qué me parece necesario Nostr hoy, me gustaría entrar en... Es que no había dicho una cosa muy interesante. ¡Guau! De ahí no pasa. Que no había dicho que si Nostr es una especie de red descentralizada, social... Claro, hemos preguntado quién conoce Nostr, pero ¿quién usa Nostr como red social? ¿Quién publica cosas en Nostr? ¿Quién lee cosas en Nostr? Ah, vale, ahora cambia un poco. Cambia un poco, claro, ¿no? Parece que había gente que casi todos lo conocíais, pero por favor, ¿quién sí la usa habitualmente? ¿O quién sí usa el protocolo de Nostr? Ya estamos hablando de nombrecitos. Vale. O sea, que ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Entonces, vale. Había yo confundido este baremo, ¿no? Este sondeo que habíamos hecho al principio, dando por hecho de que todos lo utilizaban, los que lo conocían. Bueno, utilicemos esto como excusa para presentar un poco qué es Nostr como red social. Es decir, el caso de uso más típico que nosotros, pues Adrián, por ejemplo, está en Nostr y yo le sigo. Es como una especie de, como un Twitter, ¿no? Como un Instagram. Y cada vez que publicas algo, pues
yo te envío pues un me gusta o a veces se pueden enviar varios tipos de reacciones, ¿verdad? O sea, no solo corazoncitos, se puede enviar un fueguito o lo que sea. Tú envíame corazoncitos, ¿eh? Corazoncitos, A lo vale. mejor se malinterpreta, pero sí, corazoncitos. ¿Quieres que te envíe sats también? Eso me gusta más, eso me gusta más. Rayitos con valor real. Luego hablaremos también de eso. Sí, no, yo creo que es interesante. ¿Alguien se ha enviado alguna vez satoshis por Nostr? Hostia. Vale. Vale, tenemos que explicar muchas cosas, yo creo, porque las manos son bajas. ¿Qué es Nostr? ¿Cómo explicamos Nostr? Nostr es un protocolo, es una serie de reglas. Es, al final, un protocolo lo único que define es qué sirve, qué no y cómo funciona, en este caso, un software que también está distribuido de la misma forma en la que está distribuido Bitcoin. Como Bitcoin sería. En ese sentido se parecen por el tema de la distribución. Por eso el tema de la resistencia a la censura, que es lo que estábamos hablando antes de la libertad de expresión, porque una cosa es transmitir valor como hacemos con Bitcoin y otra cosa es transmitir, en este caso, un mensaje, que en realidad, en el fondo, Bitcoin también es un mensaje, pero en realidad tenemos diferentes formatos de transmitir ciertos mensajes o cierto texto que se puede ver traducido o se puede visualizar en lo que se conoce como una interface, es decir, nosotros podemos, todo lo informático, todo lo digital tiene una forma de visualizarse. La forma primaria es ceros y unos, la siguiente forma es a través de códigos, la siguiente forma es con un front, un texto, efectivamente, traducido a un texto, y la siguiente forma es lo que nosotros vemos en la web, que al final es con un diseño más, lo que se conoce como user experience, ¿no? Más interactivo, que las personas puedan comprender mejor, que sea más fácil, más intuitivo, y una de esas formas que se ha utilizado es como copiando, que es lo que tú comentabas, no sé si decir copiar, pero imitar a algunas de las redes sociales. Redes sociales como, por ejemplo, Twitter o X, y ha usado esa forma de visualizar el contenido. O sea, por eso se parece a nivel de una red social. Pero en realidad Nostr podría tener otros aspectos. Podría mostrarse... Espera. Estás avanzando mucho. Vale. A ver pues si lo estoy entendiendo guía bien. Tú por donde quieras. Nostr es un protocolo. Sí. Hemos creado un protocolo, es un conjunto de reglas que nos ponemos de acuerdo unos y otros a través de un programa informático en el cual yo envío un mensaje que puede ser, como decías antes, ceros, unos, una foto, un texto, y después otra persona que tenga un programa puede leer eso, ¿no? Sí, un traductor. Un traductor. Y el caso de uso más típico es la red social, ¿no? Este clon de Twitter. Momento sí, de momento sí. Tiene posibilidades de muchas cosas, pero sí, de momento sí. Sí, hasta aquí, ¿nos seguís? Sí. Vale, pues hablemos de estos tipos de clones. ¿Qué clones usáis? ¿Qué herramientas usáis vosotros cuando entráis en Nostr? Amethyst, Nostr, Satlantis. Vale, disclaimer, yo trabajo para Satlantis, que es una empresa de Nostr. Vale. Esos nombres que han dicho, en realidad son lo que se conoce... A mí esa palabra no me gusta mucho. No me gusta tampoco. Ya sé lo que vas a decir. Los desarrolladores le suelen llamar cliente, ¿vale? Que en realidad es un software. Lo que pasa es que la gente lo confunde con un cliente, con una persona que va... Alguien que paga. Alguien que paga. Entonces, realmente es una muy mala asociación. Yo por eso normalmente no la utilizo y lo que utilizo es simplemente que es un software, es un programa. Yo uso otra. ¿Cuál? Yo digo aplicación. Una aplicación. Una aplicación, efectivamente. Eso, todo lo que han nombrado son diferentes aplicaciones para utilizar una de las versiones de Nostr. Pero podrían haber otras. Que es la red social, ¿no? Lo que decíamos de la red social. Entonces, ¿por qué, siguiendo este caso de la red social, por qué voy a descargarme Amethyst o Nostr para publicar cosas si yo ya estoy en Twitter o en Instagram? ¿Por qué? Bueno, antes de ir a eso, porque la mayoría, si sois bitcoiners o entendéis de esto, es como un wallet que en realidad interactúas con la red de Bitcoin, pero es un software y hay cientos de wallets, que entonces en este caso también es una aplicación. Y has preguntado, claro, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué voy a usar esto? Yo ya estoy harto, ¿no? De tener que tener mi cuenta en Twitter, en Instagram, que si LinkedIn y cada una para su historia.
La gran diferencia con cualquier otra red social es similar a Bitcoin de nuevo, y luego vamos a profundizar en ello, que es tener la propiedad real, soberana, de esa información que se ha publicado y que esté asociada únicamente a la clave privada que firma ese A ver, un momento. contenido. Billeteras, Ya, clave ya, ya, privada, sí. ¿por dónde empezamos? Pero bueno, como sé que muchos de los que están aquí sí entienden de Bitcoin, creo que se puede, pero vamos a ir hablando sobre esto, ¿no? En realidad, ese contenido que se vuelca a Internet, digamos, que se publica, en este caso en un formato parecido al de una red social como Twitter, se hace resistente a la censura porque no depende de que Twitter la mantenga, no depende de que Claro. Twitter diga si sigue existiendo en Internet o no, de que esté en sus nodos y de que pueda, pues, o borrarla o modificarla, sino que está asociada al creador, digamos, de ese texto o de ese contenido y, por lo tanto, al estar distribuido en todos los, palabreja, relays, que son como los nodos que hay en Nostr, pues entonces no depende de un ente central. Y al no depender de un ente central, pues es, de nuevo, resistente a la censura. Esa es la gran diferencia, la no dependencia de un tercero, que en Bitcoin también se entiende perfectamente, bueno, por aquellos que estáis más acostumbrados a verlo en Bitcoin. Y esas son algunas de las similitudes que también vamos viendo entre Nostr y Bitcoin. Y también cuando creas esa cuenta en Twitter, como decíamos, no solo creas la cuenta, sino que el contenido se publica en los servidores de Twitter. Pero en Nostr no. En Nostr se publica en quien quiera participar en la red. Pero no es solo el contenido, también es la identidad. Efectivamente. La identidad es lo que decías un poco, ¿no? Que se parecía a la creación de una billetera de Bitcoin, que tú eres creador de tu identidad, o de tu billetera, perdón, y aquí serías creador de tu identidad. Entonces, digamos que yo tengo mi identidad y luego la puedo usar en Amethyst, en Nostr, en Damus, me la puedo llevar, ¿no? De un sitio a otro. Sí. Aquí entramos otra vez con las palabrejas estas que a veces confunden, y es verdad que la mayoría de gente le llama identidad. A mí me gusta más llamarlo como un avatar, porque la palabra identidad parece que realmente se asocia a una persona concreta, y sí, hay una persona, pero es una persona que puede mostrar lo que quiera, incluso que puede enmascarar la información que quiera. Por eso parece más como una especie de avatar, ¿no? Porque tú te puedes poner un nombre distinto y además esa identidad es, como en Bitcoin, una serie de letras y números. Claro, claro. No es un nombre y apellidos, no es... O sea, es en realidad unos dígitos únicos que identifican, en este caso, que si quieres... Pero sí que está asociado a ese avatar. Es decir, a ese avatar, por eso digo, no a la identidad, digo, de la persona. Claro. Lo que quiero matizar es que no está asociado, o sea, a mi nombre, a tu nombre. Que no me piden el DNI, ¿no? Que sí, efectivamente. Para darme de alta, claro. No es como en LinkedIn, que me piden un SMS ahora. O sea, que si Jordi no dice que es Jordi, nadie tiene por qué saber que esa identidad pertenece a Jordi. O sea, Nostr es una plataforma en la que tú puedes entrar a otras aplicaciones, pero teniendo un avatar, o sea, sin que se te conozca quién eres. Sí, ¿no? Lo ha explicado bien. Sin que sepas plataforma, protocolo. Más o menos. Es más o menos algo así. Más o menos. Sí, ¿no, Rafa? ¿Plataforma no te gusta la palabra? Ya. Es un protocolo. Luego sobre ese protocolo puedes construir plataformas o lo que sea, pero es mucho más que una plataforma. Sí, pero tú serías ahí como un avatar donde entrarías a otras... LinkedIn, por ejemplo. O sea, entrarías a LinkedIn desde ahí y entonces tú tendrías tu identidad como, por ejemplo, Sí. ¿es eso? Sí. Vamos bien enfocados. Vamos por ahí, hay matices, pero vamos bien enfocados. Sí. Está bien, sí. Agregaría que es compatible. Que mencionas LinkedIn, por ejemplo. Sí. Entonces hay una compatibilidad para que el protocolo pueda ser leído o ejecutado en lo que quieras ejecutarlo. No puedes ir por la vida sin tener el protocolo ejecutado. Tienes que ejecutarlo con compatibilidad. Y la compatibilidad lo puedes ejecutar. Sí, creo que ella se refería más bien al formato, ¿no? A que se parezca a LinkedIn o que se parezca... Sí, bueno, o sea, exactamente... O sea, eso es lo que quiero entender, porque o sea, yo no lo conocía. O sea, es la primera vez que oigo hablar de eso. Mira, ten en cuenta que es como si estuviéramos... Piensa que imagínate que estamos ahora definiendo Internet. Es extremadamente complicado definir Internet. O sea, podríamos estar aquí hablando de Internet y casi todas las cosas que digamos se acercan, están muy, muy cerca, pero no lo definen del todo porque hay casos de uso, hay diferentes
vertientes, hay modificaciones de las formas en las que se utiliza Internet. Entonces, en realidad, en cierto modo, Nostr vive en Internet, pero podría ser casi un Internet paralelo. Yo tengo no sé, como una comparativa con Internet. ¿Internet qué es? Para empezar También como a otro aterrizar. protocolo, en realidad. Es un protocolo. Claro, Yo ahí discrepo, perdona, y en esto tenía una duda, ¿no? Es decir, para mí Internet es una red, pero cuando habléis de protocolo sí que me siento más cómodo, ¿no? Como técnico, y entonces, respondiendo a la pregunta de ella, que si no es un protocolo, ¿no? Es decir, formaría parte del TCP/IP, es decir, esto es... mira, Internet ¿qué son? Un conjunto de protocolos, ¿no? Internet son unos cables, ¿no? El primer Internet. Una universidad tiró unos cables hacia otra universidad y se enviaron unos ceros y unos unos, que era un mensaje. ARPA, ¿no? El ARPANET, ¿no? Que después pues, vino el gobierno, ¿no? Para hacer desde un protocolo, desde una intervención militar para expandirlo al resto del mundo. Internet, lo primero de Internet son unos cables. Esos cables de por sí no se puede enviar nada. Tienes que enchufarlos a la corriente, ¿vale? Entonces se envían electrones, que esos electrones se leen como ceros y unos. Entonces, cuando pones muchos cables de estos, y hoy en día no hace falta hacer cables, porque los cables al final, a la punta del cable puedes poner una antena y está wifi, ¿vale? Pero al final, primero hace falta una infraestructura. Después, en esa infraestructura se conectan un aparatejo que emite y otro aparatejo que recibe. Tienen que hablar un idioma. Entonces se inventa el TCP/IP que estábamos hablando, que es un protocolo para que un aparatejo que chupa De hecho, chupa ese electricidad. protocolo es una mezcla entre leyes y lenguaje. Mira, Es un lenguaje. Son las dos cosas. Pero es el lenguaje... bueno, sí, porque el lenguaje también tiene leyes. De cómo el lenguaje en sí mismo tiene leyes. De claro, cómo, nos ponemos de acuerdo de o sea que qué sí. palabra. Se tienen que entender, efectivamente. Entonces, ¿se entienden? Claro, entonces, Hablan el mismo tú en lenguaje. Internet, lo que decía Olga, pues tenemos lo que estaba explicando, tenemos los cables. Los cables, en la punta de un cable y en la otra punta hay unos aparatos que se conectan, que hablan un idioma, un lenguaje, con unas leyes. Lo que pasa es que cada vez le intentábamos pasar por Internet cosas más complejas y a lo mejor solo con unos ceros y unos necesitaban decodificar una información más potente. Pues encima de enviarme ceros y unos dijeron, vamos a hacer que es el TCP/IP, encima vamos a hacer el HTTPS o el HTTP. Y ahí empezamos a poder enviarnos páginas web. Después, encima del HTTP, se han ido construyendo otras cosas. Una de ellas es Bitcoin, que es el dinero mágico de Internet que decimos. Y encima, lo que pasa es que hay protocolos. Hay el protocolo de enviarse mensajes, el protocolo de enviarse dinero, y ahora hay otro protocolo por encima que se llama el protocolo de Nostr, que es gestionar avatares, gestionar identidades no asociadas a personas. Todos son protocolos que lo que hacen es que ordenadores entre sí se puedan hablar entre ellos. Y este es un caso nuevo, que estamos hablando de la red social, pero tenemos otros casos de uso. Pero de hecho ese punto es importante, que por lo que hablabas de ese avatar identidad, que hasta ahora en realidad no existía como tal. Lo más cercano que había era un email. Un email sí que tiene esas connotaciones, pero normalmente depende al final de una entidad, en cierto modo. Aunque el correo, te refieres. Sí, aunque podrías tener... Es un poquito más complejo, pero no habría... Yo lo que veo es que no había identidades tan únicas, digamos, o tan soberanas. Las identidades antes las gestionaba la herramienta que usábamos. Si me apunto en Facebook, a mí me piden un nombre de usuario y una contraseña, ¿no? O sea, la identidad no es que esté fuera de Facebook, está dentro de Facebook. Y si ahora me tengo que crear una cuenta de LinkedIn, ahora tengo que crearme una cuenta nueva, porque la identidad que yo había creado vivía en una casa cerrada que se llamaba Facebook, y ahora tengo que hacer otra. Nostr viene y dice, mira, si vas a hacer una aplicación, no montes tu sistema de identidades, expórtalo, igual que cuando hacemos aplicaciones no nos inventamos, no tiramos cables nuevos. Nostr no tiene nada que ver con Bitcoin. Exacto. Bueno, ya era bastante Bitcoin. Nostr es un protocolo, o sea, son unas reglas. Pero no está en Bitcoin. Exacto. O sea, Nostr no está en Bitcoin. Es verdad que utiliza Bitcoin, Eso. pero no está dentro de Bitcoin, aunque su naturaleza o su esencia en algunas cosas se parece a Bitcoin. Por ejemplo, ha dicho, vale, si Bitcoin no se puede censurar, ¿por qué no se puede censurar? Bueno, por la distribución, la descentralización de los nodos, el que la información, digamos, esté distribuida, genial, eso me gusta. Vale, vamos a replicarlo nosotros. No es que usemos Bitcoin para replicar los mensajes de Nostr,
sino que hemos hecho una red paralela, se ha hecho una, no hemos hecho porque yo no he sido, pero se ha hecho un sistema, digamos, un protocolo. Pero no es, lo que quiero preguntar es, o sea, que básicamente no es on-chain, o sea, no es una red. No está on-chain, si le llamas on-chain en Bitcoin, no. Vale, esa era la pregunta. No está en ningún on-chain, bueno, está en Internet. Claro, porque Está en Internet. en Noster no hay blockchain. Ok. En Noster no hay blockchain. No hay blockchain. Vale, esa era la pregunta. Okay. Vale, pues no hay blockchain, aunque el concepto se parece a blockchain, pero no es blockchain. Claro, es que tendríamos que explicar qué es. Hay mucha gente en Telegram de cripto, pero no es una red nativamente. Vamos a hacer el ejemplo, o sea, ¿qué es Bitcoin y...? Pero no es No. como, no es como Bitcoin- Telegram, porque Bitcoin en y- realidad Telegram no está distribuido. O sea, una cosa es la gente que hay dentro, otra cosa es el contenido que hay dentro y otra cosa es cómo funciona lo que hay dentro. Vale, son cosas distintas. Son pero- muchos temas, veo que hay bastante interés. Tengo una duda, a ver si con esto lo enganchamos y luego sí. Es decir, si son relays, tú publicas la información y se retransmite a través de los relays, pero ¿dónde se almacena si no es en un blockchain? Vamos a intentar responder Y luego, desde la base. Espera, antes de que hagas más preguntas. Primero, la primera pregunta. Noster es, como lo decíamos ahora aquí Adrián y yo, es un conjunto de normas, unas leyes de lenguaje. Se ponen de acuerdo ordenadores entre sí a través de un código que se autoejecutan en estos relés. ¿Qué es un relé? Un relé es un ordenador tonto, un ordenador muy tonto que tiene un sistema operativo y un disco duro y que está conectado a Internet y a la corriente. Y todos esos ordenadores se conectan entre sí. Para que si yo subo una foto, se pueda subir ahí y tú que estás conectado a ese relé porque crees que es de confianza y has dicho me quiero conectar, tengas acceso a él. Pero está en este ordenador, pero a lo mejor no está en el otro. Una blockchain debería hacer una copia de todo en todas partes. El caso de uso más típico de Noster es una red social. En las redes sociales, ¿qué subimos? Fotos, vídeo. Si tenemos que hacer una copia de todas las fotos y todo el vídeo, nos quedamos sin espacio en discos duros. Son ordenadores muy tontitos, ¿vale? No son servidores profesionales. Entonces, primera parte, todo lo que está en Noster no está en una blockchain, no se replica igualmente en todos los ordenadores. Y Jordi, antes de que, o sea, voy a proponer una cosa que es, quizás ya hemos hablado bastante de la parte técnica. Ajá. Y creo que realmente no es lo relevante. Lo relevante creo que es lo que podemos hacer con esa tecnología. Bien visto. Es lo mismo que yo explico en el libro en el sentido de, no el mismo concepto, sino que realmente normalmente no sabemos cómo funciona Internet, no sabemos cómo funcionan los teléfonos móviles, no sabemos esa tecnología interna, una vez que no sabemos cómo la mayoría de personas no saben cómo está grabando esta cámara, o sea, qué es lo que pasa internamente en la cámara. Lo interesante es que podemos grabar. Lo interesante es lo que eso modifica para la sociedad, para la economía, para la política, para las personas, lo que nos permite hacer, que es lo que nos beneficia. Claro, Entonces, ¿qué beneficios yo me tenemos? centraría más en qué pasa con esto que se ha creado que en cómo funciona internamente. Porque se va a dar por hecho una vez que se utilice, de la misma forma en la que tú directamente llamas por teléfono a tu primo y no estás pensando, ostras, y las antenas y ahora mismo los microdatos estos que se están transmitiendo, ¿no? O sea, el teléfono funciona y lo curioso es que tú puedes llamar y conectar a través de las fronteras, ¿no? Pues demos por sentado que Entonces, somos aquí ingenieros todos, hemos entendido a la perfección cómo funciona Noster y ahora vamos a sacarle uso, ¿no? Nos creemos, somos bitcoiners, no nos creáis verificar, sí, pues pero ahora se puede digamos que investigar. sí, ¿no? Ya, ok, creo que técnicamente me da esa descentralización, me da esa verificación de la identidad, me permite ser dueño de lo que yo digo, ¿no? Como en Bitcoin puedo ser dueño de mi dinero, aquí puedo ser dueño de mis palabras, ¿vale? Pues de normal las palabras, ¿dónde las publicamos en Internet? En las redes sociales. ¿Qué otros casos de uso podemos tener para usar Noster? ¿Es solo para red social o habría otra forma de sacarle partido? Por ejemplo, en el libro, que de hecho lo he dejado Que por aquí. cierto, hemos traído algunos, le podéis comprar libros a Adrián, ¿vale? Y se acepta ventas en Bitcoin. O sea, lo he dejado marcado porque hay en la página 266 le dedico un trocito, que no es muy extenso, son 2 páginas, a casos de Noster en concreto, relacionados con Bitcoin, relacionados con lo que yo considero que se normalizará en la era del bitcoinismo, que básicamente estaremos normalizando Bitcoin, y cuando digo normalizando Bitcoin no es que todo el mundo pague en Bitcoin, no es que Bitcoin sea de curso legal, no es ninguna cosa de esas, simplemente
que Bitcoin haya cambiado a la sociedad por muchos Vale, pero otros aspectos que ¿nos lo dirás o tenemos que comprar el libro? bueno, tenéis que comprarlo también, pero os lo voy a decir Dinos igualmente. alguna. En realidad, ahora los creadores de contenido, o sea, cualquier persona que genere contenido en las redes sociales, ¿por qué lo hace? Pues bueno, cada uno tiene diferentes motivos, pero si se quiere motivar, digamos, o incentivar a ese contenido, pues hay algunos lugares, como por ejemplo YouTube, que sí te dan un poquito según ese contenido, según las visualizaciones y demás, pero por ejemplo en lugares como Twitter, bueno, hace poco en Twitter han empezado a monetizar algunos de ellos y tal. Con propinas. Pero la gracia de Nostr es que los propios usuarios pueden recompensar, no solo con un corazoncito, como lo que estábamos hablando aquí, sino que realmente se puede trasladar al instante a través de micropagos hechos en Bitcoin, a través de Lightning Network. Es decir, tú puedes, antes de la existencia de Bitcoin, tú no podías mandar milicéntimos o incluso un céntimo a través de Internet. Era ineficiente, no había forma de mandarlo de forma instantánea un céntimo a través del mundo, independientemente de que los bancos estén cerrados, de que sea un domingo a las 4 de la mañana o ese tipo de cosas. No existía esa forma de trasladar valor en el mundo. ¿Y por qué querría yo enviar un céntimo a través de Nostr? Porque en lugar de decirle, vale, sí, te doy un like, pues quizás es mucho más valioso darle ese céntimo, aunque parezca simbólico, en realidad, quieras o no, hay un punto ahí de que le estás enviando valor. Y no es solo un agradecimiento simbólico en formato de like. O sea, que si tengo yo 1000 seguidores, me envían todos un céntimo, ahí ya voy sumando. Sí, y no es tanto por la suma total, sino por la implicación también mental de lo que eso conlleva, ¿no? O sea, Nick Szabo, uno de los primeros bitcoiners, que de hecho algunos consideran que es Satoshi y ese tipo de cosas, es un tipo que una mente brillante de la computación, incluso a nivel filosófico, ha escrito cosas increíbles y sigue involucrado en Bitcoin. Y Nick Szabo escribió hace mucho tiempo un concepto relacionado sobre las barreras mentales que tenemos los seres humanos como una fricción a la hora de gastar. O sea, hay ciertas cantidades en las que no pensamos, ¿no? Pues si pensamos en el céntimo, todos habéis visto, seguramente habéis pensado, bueno, un céntimo. No. Un céntimo parece como que no tienes que reflexionar tanto sobre un céntimo, ¿no? Y hay barreras mentales sobre ciertas cantidades en las que ya empieza una reflexión mayor cuanto a mayor cantidad es, ¿no? Entonces, Nick Szabo como que reflexiona sobre cuál es ese límite. ¿Cuál es el límite? ¿Es 10 céntimos? ¿$1? $5? $10? ¿Cuál es ese punto, no? Entonces, él explica en algunos de estos documentos en los que habla, de esos artículos, en los que, claro, con las aplicaciones como Nostr y la utilidad de Lightning Network, el ser humano va a modificar la fricción y modificar la facilidad con la que se mueve el dinero y con la que se gasta sin reflexión. Simplemente sustituyendo el like por valor real, ¿no? Por enviar valor real. Y que eso va a generar pues mucha más economía, mucha más lo que se le llama velocidad del dinero, es decir, que se va a mover de forma más rápida. Y bueno, y algunos, esto lo explico en esta parte un poquito más profundizado, y también nombro a otro bitcoiner que es uno de los pioneros, que de hecho yo es la única persona que le pongo cara, que encima es español, que conocía el concepto de Bitcoin antes de Bitcoin y que utilizó eCash, que fue un intento de dinero descentralizado o de dinero digital antes de Bitcoin. Y esta persona es Félix Moreno, que por cierto sale en el documental del que estábamos hablando antes, de bitcoinismo, por si queréis verlo. Inconfiscable. Inconfiscable. Y él le nombro porque él puso una nota en Nostr, o sea, una publicación dentro de Nostr, hablando de este concepto, hablando también de la cuestión de Nick Szabo, y no sé si la leo o os la cuento. Lo que o sea, dice,
En el conocido artículo de 1937, Ronald Coase explicó la influencia de los costos de transacción. ¿Vale? O sea, ya os he puesto en ubicación, esto de concepto de transacción, parece que, bueno, pero no con costos de transacción reales, de, oye, me han cobrado una comisión, no, costos de transacción mentales, ¿vale? De lo que me cuesta a mí mentalmente hacer ese desembolso, ¿vale? Dice, en 2001, esto fue en el 1937, Ronald Coase, ¿vale? O sea, que ya pasan cosas antes de que existiera Bitcoin relacionadas con este mundo, relacionadas con el dinero, relacionadas con Internet, relacionadas con el mundo digital. O sea, y en el 2001, ¿vale? Nick Szabo, 2001, Bitcoin empieza a funcionar 3 de enero de 2009. Y en 2001, Nick Szabo, esta persona que os decía, amplió esto explicando cómo el costo mental de las transacciones planteadas se podría plantear una barrera para los micropagos más allá de los costos monetarios, que es lo que os acabo de explicar, que no son costos monetarios de fees, sino costos mentales y que a través de los micropagos eso iba a modificar, ¿no? El esfuerzo mental requerido para tomar una decisión es demasiado alto para que valga la pena cuando la cantidad es demasiado baja. Es decir, es un costo mental más grande que el costo monetario, digamos. Es simplemente una pérdida de tiempo. Y dice, es en este caso Félix, en otras palabras, ni siquiera vale la pena preguntarse, ¿hacer zap o no zap? Aquí le llama zap a lo que dentro de Nostr es el me gusta, pero enviando Bitcoin, digamos. Se le llama zap. Si yo te hago un zap, es que te estoy enviando satoshis, la unidad más pequeña de Bitcoin, a través de Nostr, ¿no? Dice, por unos cuantos sats. Nostr Zaps es el experimento más grande jamás realizado en las microtransacciones y está arrojando serias dudas sobre estas teorías. Cuando un zap está solo a un par de clics de distancia o incluso a un solo clic con algunos clientes, aquí le llama clientes a las aplicaciones, vale, se vuelve tan trivial como un me gusta. O sea, está hablando de que es igual que dar un me gusta. La gente no está reflexionando, ostras, ¿le doy me gusta o no le doy me gusta? No, normalmente es como casi reactivo, ¿no? Ese me gusta. Y de hecho dice, se convierte en una reacción impulsiva. Me gusta, luego hago zap. Esto es potente. O sea, a ver, has dicho muchas cosas. Voy a intentar hacer como mi interpretación. A mí me da igual que alguien me envíe un SAT, ¿no? Un SAT es 0,1 céntimo o así. Pero es mucho menos, sí. Mucho menos. Sí, mucho menos de un céntimo. Me haces pensar, bueno, pero como las identidades en Nostr no están asignadas a una persona, yo puedo crear 100 identidades. Aprendo un poco de programación, las programo cada una y le digo a cada una, tú habla de deportes, tú habla de cocina, tú habla de no sé qué, tú habla de no sé cuántos. Hablad entre vosotras. A cada una le doy 100 euros en Bitcoin a cada una y les digo, lo conecto a una inteligencia artificial y les digo, ala, cread contenido, cread valor y puedo crear así una economía circular. Y quién sabe, a lo mejor, si tú ves que uno de mis agentes se está enviando zaps a otros, a lo mejor tú ves ese contenido y dices, ¡ay, qué contenido más chulo! A lo mejor tú me envías otro SAT. Y a lo mejor así estamos... Un SAT no va a cambiar no va a mover la aguja, pero esto lo podría hacer yo. Y además no están a mi nombre. Me invento avatares infinitos y ya puedo generar ahí una economía. Que ha empezado con mi dinero, yo les digo que hagan sus cosas, pero a lo mejor otras personas me ven y empiezo yo así a sacar unos satoshis. De hecho, aquí también entra en juego la IA o le llamado agentes. Un agente, me he inventado la palabra agente, ¿no? Alguien que trabaje para mí, ¿no? Y efectivamente podrían generar contenido y generar un modelo empresarial, un modelo de negocio de la generación de contenidos y además, como Bitcoin no distingue entre blancos, negros, africanos o suizos, claro, mujeres, hombres, niños, adultos, ni tampoco entre humanos y robots, y no le pregunta si puedes utilizarlo o no, o sea, es totalmente neutral, es abierto, cualquier persona o robot puede utilizar Bitcoin sin pedir permiso. Eso quiere decir que incluso las siguientes generaciones dentro del bitcoinismo pues serán también entidades digitales con quizás cierta inteligencia para crear modelos de negocio autónomos que puedan esto es un nuevo mundo, intercomunicarse de esa manera y hacer microeconomías, efectivamente, o macroeconomías. Y esto pasa
esto puede pasar porque estamos en esta época, en esta era nueva llamada bitcoinismo. Entonces me gustaría como atarlo un poco. Antes de Bitcoin no se podía hacer esto, porque no se podían enviar estos micropagos. Entonces, ¿cómo conectamos Nostr y Bitcoin? Es decir, desde el punto de vista filosófico lo hemos visto, ¿no? La parte, ¿cómo lo ha llamado? El coste mental. Sí, ¿no? Esta es la parte... sí, los costes de transacción mental, sí, efectivamente. Claro, pero entonces, ¿por qué a un bitcoiner nos debería de interesar Nostr? ¿Es para conectarnos más entre todos? ¿Para fomentar quizás esta generación de esta nueva riqueza o distribución de riqueza? ¿Cómo conectamos Nostr y Bitcoin? ¿Cómo conectamos Nostr y Bitcoin? O sea, en O sea, realidad... ¿por qué nos interesa? ¿Por qué los que somos bitcoiners? ¿No? ¿Por qué nos interesa Nostr? Y yo creo que lo que has sacado, este tema es potente. Creo que cualquier bitcoiner va a entender que la misma cantidad medida en dólares o en euros, pero recibida en Bitcoin, es más valiosa que recibir esa misma cantidad en euros o dólares. ¿Sí? Entonces, ¿os parece que sí? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Qué quiero opinar? Hostia, vale, o sea, unánime. Pues es una buena forma de obtener Bitcoin. Hay mucha gente que pregunta, vale, ¿cómo consigo Bitcoin? ¿No? Hay gente que dice incluso, ¿cómo invierto en Bitcoin? ¿no? Hay gente que ya directamente piensa en ¿cómo invierto en Bitcoin? Bueno, pues es que no hace falta ni siquiera que inviertas en Bitcoin en este sentido, invertir como el hecho de intercambiar lo que tienes por ese activo, sino que puedes ganar Bitcoin a través de esta manera con tu propio conocimiento. O sea, eso ya modifica las cosas. Tengo un ejemplo de esto. El otro día, hace un mes o así, estuve en una conferencia de Bitcoin y conocí a una persona que tenía unas dudas, estuvimos charlando un rato, ¿no? Y nada, intercambiamos como... Quería montar un negocio y a mí que me gustan los negocios, le di mi opinión, etcétera. Muy bien, muchas gracias, ya nos veremos o no. Pues no te puedes creer que el otro día que estaba en esta otra conferencia en Madrid, recibo un mensaje de texto. Jordi, muchas gracias por tu aportación el otro día. Y ese mensaje venía con 5.000 satoshis. 5.000 satoshis son 5 euros. Yo me sentí como espectacular, ¿no? No hice nada yo, o sea, recibí un mensaje. Yo a ella no le dije ni mi cuenta bancaria, ella no sabía nada de mí. Eso es interesante. Un mensaje, también. además privado. Además me lo envió porque antes hablamos del corazoncito. Yo te puedo enviar un corazoncito y públicamente lo puedes ver, pero... Eso es muy interesante porque abre más campo aún. Vamos a pensar, por ejemplo, Will Smith. Y voy y le envío dinero a Will Smith. Ajá. O sea, yo ahora mismo no puedo hacer eso. No puedo darle las gracias de una forma económica, monetaria. Pero de esta manera, sí. Claro. O sea, puedo apoyarle o simplemente decirle, tío, me flipan tus películas, quiero darte dinero. Y se lo mandas. O pensad en casi cualquier artista, o en un músico, o en gente que muchas veces, claro, hemos pasado como de el músico que tiene que hacerse conocer, que una distribuidora, o sea, una discográfica pueda lanzar su disco, porque si no, la gente no puede escucharlo. Luego hemos pasado como, no, ya no hace falta sacar discos, ahora estoy en YouTube, y eso me da visibilidad, y quizás consigo... en algunos momentos hacer un concierto o que YouTube me pague. No, pero es que ahora ya son las personas las que me pueden pagar directamente. Es que si me gusta, ya no toda tu canción. Si estás haciendo lluvia de ideas con tu grupo... Incluso en directo. Recibir claro. dinero en directo también. Que eso, bueno, con los streams estos que está viendo, ¿no? De otras redes sociales también Claro. hay una cosa parecida. Pero no es lo mismo si claro, ni siquiera... Porque hay un intermediario. Si yo hago un directo en YouTube o en Rumble o donde sea, ahí, para empezar, tengo que darles mi DNI, mi cuenta bancaria, verificar el origen de fondos, todas estas historias, pagar con tarjeta de crédito. No, antes estábamos hablando de la resistencia a la censura, a la vigilancia. Si yo abro un Nostr hoy mismo puedo estar recibiendo, y creo algún contenido que da valor, hoy puedo estar recibiendo ya valor, ¿no? ¿Y se podría hacer un directo en...? Sí. Y mira, Cuéntalo tú. tenemos hay una aplicación que no tengo nada que ver con ellos, que se llama Zapstream, que imagínate que aquí estamos grabando, esto se está grabando y luego se publicará en YouTube. Pero esto podría estar conectado, aquí no sé si haya venido Quilombino, que también es un experto en esto, no ha venido, pero
él usa esta herramienta que se llama Zapstream, que no es que sea una red social, es una herramienta de retransmisión en vivo. Entonces, yo alguna vez, porque él vive más lejos, entonces yo alguna vez he querido asistir a sus eventos, pero no he podido físicamente. Él me pasa la URL, es un directo como lo que estamos haciendo aquí, yo me identifico porque quiero, ¿vale? Porque si no, eso depende del que crea el evento de retransmisión en vivo. Él puede decir, ¿es abierto o no es abierto? Él no sé si lo hizo, si me dijo elegir o no, pero yo decidí entrar con mi identidad de Nostr. Y nada más entrar, yo ahí ya pues veía, la gente enviaba mensajes como un chat normal, pues yo empecé a enviar ahí dinero a la gente en plan, hola, ¿qué tal? Así, de gratis, porque sí, porque me gustaba el evento que estaba haciendo. Es una filosofía de vida. De hecho, Mira, palabra clave. yendo a filosofía de vida, déjame abrir un melón. Vamos. Déjame abrir un melón Vamos, abramos. que a mí me parece extremadamente importante y está vinculado también con la pregunta que me hacías sobre Bitcoin y Nostr, pero más aún sobre Nostr y bitcoinismo. En la era de bitcoinismo, la gente empieza a cambiar su chip respecto a la percepción del valor y la percepción también de la preferencia temporal, ¿vale? Que es un concepto que mucha gente no tiene en cuenta hasta que entra a Bitcoin. La preferencia temporal, que también es otro de los palabrejos, que hay algunos autores que hablan de preferencia temporal alta y baja. Como nadie entiende la que es alta y baja, la mayoría de gente, yo en el libro le llamo preferencia temporal largoplacista o cortoplacista. Es decir, Me gusta más. Que tú estés incentivado a pensar más en el corto plazo o en el largo plazo. Y el sistema fiat... ¿Qué es el sistema fiat? El sistema fiat es el sistema monetario que tenemos actualmente, con las divisas actuales, que se llama fiat, que viene de las palabras confianza, de fiarte, de que tienes que fiarte de... Trust me, bro. Del trust me. Trust Sí. me, bro. Confía en mí que todo va a ir bien, bro. Sí, sí. Entonces, en el sistema fiat, o sea, en el sistema monetario que tenemos actualmente, dependiendo de dónde estés en el mundo, la devaluación es más rápida o más lenta, pero todas van en la misma dirección, en la dirección de la devaluación. Sí. Y eso, inevitablemente, genera en la sociedad un pensamiento cortoplacista. O sea, el pensamiento cortoplacista que tiene un venezolano es mucho más a corto plazo que el pensamiento cortoplacista que tiene un suizo, pero cortoplacista también a otra distancia. No está pensando en una preferencia temporal tan grande normalmente, a no ser que tenga activos, como en este caso Bitcoin u otros, como el oro, etcétera, que sí le permitan pensar más a largo plazo, pero cuanto más hay de este mundo, cuanto más reina el sistema fiduciario, el sistema de la devaluación, más a corto plazo pensamos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno esto con Bitcoin? Pues básicamente es que en el momento en el que el contenido se empieza a pagar o en este otro formato en el que cualquiera de vosotros, si estáis metidos en Bitcoin, vais a sentir ya la sensación del pensamiento largoplacista de esto es un valor tan grande que no me quiero desprender de ello, a no ser que sea algo extremadamente valioso. O sea, si es más valioso en el ahora de lo que va a ser en el futuro lo que ya tengo, en ese caso sí me pienso, es un coste de transacción mental más alto de lo normal, que es lo que estábamos hablando antes. Ya empezamos a tener un lenguaje en el que empezamos a pensar en cosas psicológicas reales respecto al mundo económico, respecto a cómo funcionamos, a los sesgos relacionados con el mundo económico, monetario del valor, ¿no? Entonces, claro, si en un bitcoinismo en el que está más generalizado Bitcoin, en el que las transacciones se piensan más, claro, cuando tienes un sistema en el que los micropagos se hacen en Bitcoin, ese valor que has dado es mucho mayor del que sería, no solo por un me gusta, sino del que sería en un dinero que se devalúa, porque todo dinero que se devalúa, tú vas a estar incentivado a desprenderte de ello, básicamente por el simple hecho de que cuanto más tiempo pasa, menos valor tiene y menos puedes comprar con esas cosas. Pero como en Bitcoin es al revés, como en Bitcoin es, es que cuanto más tiempo pase, más voy a poder hacer con esto. Entonces, si yo le doy este valor a alguien, a quien sea, por el contenido, porque me gusta esa persona, lo que hace, porque sea un músico que me gusta, es como un valor no solo actual, muy grande, sino
que es mucho más allá, ¿no? Es un pensamiento mucho más largoplacista y, por lo tanto, es mucho más valioso de lo que parece en el momento actual, ¿no? Brutal, ahí explota la cabeza. Sí. Una pregunta. Volviendo a lo de Noster, yo estaba pensando en la privacidad. Teniendo en cuenta que lo abres todo, sabes que todo lo que posteas se va a todas partes y está criptográficamente unido a tu identidad, ¿cómo mantenemos la privacidad ahí? ¿No? Porque, por ejemplo, en Instagram me puedo decir que no me vean la cuenta gente de fuera que no me sigue o algo así. O sea, hay muchos temas aquí. Uno, la privacidad en Noster. Estamos hablando ahora de Bitcoin. La privacidad en Bitcoin es lo mismo, ¿no? No hay privacidad en Bitcoin. A no ser que sepas... Es diferente, porque en Noster sí que vas a poner, como decíamos antes, fotos de tus amigos, fotos tuyas, de lo que haces, donde vives, ¿no? Yo en Bitcoin, hay gente que sí que lo hace, pero yo no lo hago de poner fotos en Bitcoin. O sea, al final la privacidad es la capacidad de revelarse selectivamente. Es decir, de que tú decidas el nivel de revelación que generas, ¿no? Por eso decía lo del avatar, porque tú puedes decir, oye, muestro solo los ojos, muestro más cosas, cuento más cosas o menos. Entonces, la gracia está en que vamos a poder decidir cuál es el nivel que tú quieres dar. A lo mejor Porque no en Instagram me piden mi nombre y mi correo y todo cuando yo creo la cuenta. Puedes poner cualquier cosa. No tiene que- Sí, puedes poner... No tienes que explicar qué. En Noster tampoco. Lo que pasa es que en Instagram eso está centralizado en una base de datos que seguramente muchos o algunos de los que estamos aquí hemos usado ese mismo correo para darnos de alta en Instagram para otra plataforma. Y cuando eres una plataforma tan grande, tan centralizada, estás atrayendo a curiosos, llámale hackers, llámale ladrones, a entrar a esa base de datos, a romperla, a atacarla lo máximo posible para sacar ese correo electrónico, que aunque sea un alias, que a lo mejor está conectado a tu Facebook público, que bueno, ahora Instagram y Facebook es lo mismo, o sea, incluso por muy bien que lo hagas, si una empresa compra otra, tus datos, no hace falta que haya un hacker por el medio. Pero si yo en Noster me creo un avatar y en ese avatar solo hablo de coches, que me roben. Y por otro lado, Jordi, muchos de estos clientes, aplicaciones y demás, y el propio protocolo en algunos también usa Tor, ¿no? Cierto. Entonces también, en cierto modo, bueno, explícalo tú. O sea, sí, el Tor es como una red que antes de tú publicar una foto y que se suba a ese relé, a ese ordenador tonto que habíamos dicho de confianza, rebota por 2 o 3 otros ordenadores para ofuscar el origen. Entonces, si yo tengo un avatar que no está asociado a mi persona y después lo publico y nunca nadie sabrá que eso está relacionado conmigo. No sé si responde un poco la duda. O sea, normalmente las redes sociales no le ha respondido. No funcionan a través de Tor. O sea, siempre hay asociado una IP, sí. Pero bueno, somos todos ingenieros y lo entendemos. Pero bueno, sí es verdad. Claro, de nuevo da igual esta parte. Es más privado, simplemente. Por ahí atrás. Cuando tú publicas algo en Noster, vosotros habéis mencionado que eres soberano de lo que publicas. Pero ser soberano significa poder modificar o borrar una vez publicado. Buen tema. O sea, no se puede hacer. El caso de uso, de nuevo, Noster es una herramienta, es un protocolo que nos permite llevar nuestra identidad, que no como decíamos, identidad yo, Jordi, él, Adrián. Una identidad de un avatar, de una cuenta imaginaria que hemos creado, que podemos elegir poner nuestro nombre, no. El protocolo en sí lo que te permite es tú llevarte esta identidad a muchas aplicaciones. El caso de uso más típico es la red social, pero ahora hablábamos de retransmisión en vivo. Yo trabajo para una red social de creación de eventos. Yo tengo también el ejemplo que me gusta mucho, que no existe aún, por si hay algún desarrollador o emprendedor en la sala. Yo cuando voy de viaje, muchas veces uso taxi. ¿Pero qué taxi? Tengo Uber, tengo Lyft, tengo Cabify, tengo Bolt. Tengo 4 cuentas, ninguna me paga por estar explicando esto. Tienen mis datos las 4, pero mi reputación vive en silos, en cada una de ellas. Si yo soy un buen pasajero en Uber, cuando vaya a coger un Cabify no lo sabrá. Entonces, el algoritmo de Cabify, ¿por qué me va a sugerir a mí como el primer pasajero cuando haya otro conductor por ahí y no a Adrián? Noster nos permite, para responder a tu pregunta, Noster nos permite usar la misma identidad si yo quiero una identidad que me represente como pasajero de aplicaciones de taxi. Entonces, a partir de ahí,
tú después ya eliges esa identidad, ¿dónde la usas? Fíjate que ninguna de estas es una red social, este ejemplo que acabo de decir. No hace falta que lo publiques. Entonces, él decía ahí al fondo, bueno, yo puedo publicar, pero ¿se puede borrar? Esto es como cualquier cosa digital. Hasta que se inventó Bitcoin, no había nada que se pudiera borrar. Solo se puede publicar. Cuando te envío una foto por WhatsApp, no te la envío. Se está duplicando. En Nostr, cuando yo publico una foto, no te la envío a ti. La publico a un servidor de confianza y ese servidor de confianza, si mi foto es muy famosa, la va a replicar, otros servidores se van a contactar y la va a replicar. Yo como creador de esa primera foto, yo puedo pedirle al servidor, por favor, bórramela. Por favor, bórramela. No es... Si quiero borrarla, ese ordenador tendría que estar en mi casa y yo tendría que haberlo publicado en mi ordenador. Pero el objetivo de las redes sociales, o el caso de uso de las redes sociales, es la distribución masiva de contenido. Entonces, tú eliges, Nostr, para qué lo quieres usar. Para una red social, para una aplicación de taxi, para descubrir tu próximo evento o, qué sé, para retransmitir en vivo, etc. Y nos queda poco tiempo, porque parece que tenemos aquí a Kenobi. Respirándonos en la nuca, ahí. Llevamos ya un buen rato, Ajá. muy buen rato, hablando. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Una última pregunta, porque si no, iríamos cerrando esto, iríamos pasando ya a un evento más estilo networking, pasaríamos a cenar y beber algo, que yo por mismo tengo hambre y sed. Pero veo... Te has marcado un Pedro, ¿eh? Yo es que Sí, no como de son las las 5, 5. Ya, es que... Una rápida, ¿es obligatoria conectarse a Tor para publicar en Network? No. No. Otra rápida. Sí, bien. Porque el sistema de pago es Lightning, o se podría englobar otra blockchain, digamos, en los pagos. Nostr es un protocolo que lo han escrito los programadores de Nostr, que han decidido, ese protocolo, adoptar Bitcoin. Tú como programador, como es un código libre, si tú quieres conectarlo con otra cosa, es libre de hacerlo. Lo que pasa que... Otra cosa es que tenga sentido. Claro, la gente no lo va... En general, a nivel técnico, no sé. Se podría. Se podría, sí. Y última pregunta, o... No, solamente no hay límite de SAPs. No, tu dinero. y se hizo ahora... Todo lo que tengas en la wallet. O sea, todo lo que tú tengas en tu wallet puedes enviarlo. Última de verdad, verdadera, para siempre, jamás, solo 21 millones. Prueba con la mía, por favor, cuando hagas esto, ¿vale? ¿Es posible que el protocolo de nuestra evolución puede cambiar? Todo. Es código libre, la gente que lo adopta... Los que disponen de esos relés, que son esos ordenadores que están conectados entre sí, y los que tenemos las aplicaciones de Nostr, que se conectan con esos relés, que el usuario tiene la aplicación descargada en su ordenador o en su móvil, pues estas personas pueden cambiar lo que quieran. De todas formas, el propio protocolo ya permite tantas cosas que lo más interesante es generar aplicaciones que permitan eso que quieres hacer. O sea, lo que faltan quizás son aplicaciones del ecosistema. No la modificación del protocolo, que ya permite muchísimas cosas, sino cómo utilizas la aplicación, que eso cada uno puede crear la que le dé la gana, utilizando el protocolo. O sea, que hay... A mí me gustaría... De hecho, pasa algo parecido con Bitcoin, en realidad. Bitcoin, o sea, no se está utilizando todo el potencial de Bitcoin, y no me refiero a smart contracts y no sé qué cuánto, porque eso ya existe, sino a todas las utilidades que tiene Bitcoin desde el inicio, que no se están posicionando, pero por las propias aplicaciones, que son las que limitan el uso de Bitcoin en ciertas cosas. Últimas palabras, los dos, para irnos al restaurante. Comprad el libro de Bitcoinismo. Tenemos aquí unas cuantas, de Adrián. No incluida. Y os lo lleváis de forma única, con una identidad única, porque va a estar firmado y dedicado, y es como si tuvierais un micro Bitcoin, micro identidad digital en el libro. Y muchas gracias por invitarme a la Batcueva. Un placer que hayas venido aquí. Muy bien, Adrián.